Queremos agradecer al economista Jorge Colina que nos atienda. Jorge, Gustavo Sacañeno lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bien, bueno, si analizamos la situación económica y social en la Argentina y el ministro de Economía, Sergio Massa, es el precandidato a presidente del oficialismo, estamos estableciendo que a partir de ahora tendrán que mejorar las cosas o Sergio Massa tiene el plan para sacar a la Argentina de esta situación, pero lo que la realidad marca es otra cosa. ¿Cómo analizamos eso? Bueno, digamos, la Argentina tiene un problema estructural bastante grave, Sí. que es un déficit fiscal crónico que viene desde hace más de 60 años, y eso es lo que generó una acumulación de endeudamiento que ya es impagable para el país, en donde lo del FMI es una pequeña partecita. Luego el Estado, digamos, el Estado argentino tiene un montón de deuda puesta en el exterior, además del FMI con inversores privados y también domésticamente. Con lo cual ya, digamos, esto se tradujo en un aumento de la inflación a 3 dígitos, ya tenemos 117%, estamos yendo incluso a inflación mayor. Entonces, esto ya no depende de un solo hombre, Claro. eso ya depende de un cambio estructural de la economía. Uh-huh. Lo primero que hay es que hay que bajar la inflación, ¿no? Me parece que no descubrimos absolutamente nada cuando lo escuchamos a Sergio Massa decir que él es el candidato que va a bajar la inflación y muchos se preguntan por qué no lo hace ahora. La respuesta es porque lo que vino de antes, la pandemia, la sequía, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania ha dificultado todo este proceso, que se necesita más tiempo. Esto uno lo puede entender que a partir de ahora van a estar dadas las circunstancias como para bajar la inflación. No van a estar dadas las circunstancias. O sea, la pandemia, en todo caso, vino a agravar una situación muy problemática de Argentina, agravar además por una política de confinamiento de la población que ha sido extremadamente exagerada, entonces hizo caer la actividad económica a niveles que otros países de la región no tuvieron. Y luego la guerra de Ucrania beneficia a la Argentina, porque en definitiva el precio de la soja, del trigo y del maíz, que son las exportaciones de Argentina, se fueron a las nubes. O sea, gracias a la guerra de Ucrania es que el dólar no explotó antes, porque digamos, entraron dólares gracias a que subieron los precios internacionales de las exportaciones argentinas. El problema de la Argentina, como digo, viene hace 60 años y no se va a resolver en 4. Jorge, cuando se habla de la dolarización, y uno se pregunta, pero ¿cómo vamos a dolarizar si no se pueden emitir dólares? Dice, no, porque los dólares van a venir de las exportaciones de Argentina, de las empresas que van a estar llegando, y a partir de ahí se va a lograr un colchón de, dicen, 30.000 millones de dólares, y eso va a permitir la dolarización. Lo dice quienes respaldan la dolarización, en este caso el espacio de Milei, y desde otro lugar dicen que eso prácticamente es imposible. ¿Cuál es su lectura? El tema de la dolarización se plantea como digamos, una restricción insalvable que va a tener el Estado para emitir, porque como no va a tener peso, o sea, no vamos a manejar con dólares, entonces el Estado no va a poder entrar en déficit, y entonces no va a poder, digamos, no va a entrar en déficit porque no puede emitir. Esa es la lógica que tiene el dolarizador. Ahora, lo cierto es que si la Argentina organizara a su Estado de forma tal de que el Estado no tuviera déficit, no hace falta dolarizar, porque entonces podría emitir un peso y ese peso sería fuerte. El peso argentino no vale nada en el mundo porque Argentina tiene un déficit fiscal crónico desde hace 60 años, está totalmente endeudado el país, entonces por eso el peso no vale nada. Pero si tuviéramos un Estado nacional y provinciales ordenados, el peso argentino valdría. Y hoy por hoy volver a establecer o a poner en valor el peso prácticamente es imposible, ¿no? Porque a no ser establecer una paridad 1 a 1, desde mi punto de vista modesto, no entiendo de qué manera el peso puede recuperar un valor cuando prácticamente está más despreciado a medida que va avanzando los meses en la Argentina. Sí, parecería que el próximo gobierno va a tener que hacer un cambio de régimen monetario, Ajá. pero eso no es la solución. La solución es ordenar el Estado nacional y los estados provinciales. Hoy lo que tenemos
es una superposición de impuestos que cobra la nación, las provincias, los municipios también. La gente paga un montón de impuestos y nadie recibe buenos servicios. Los tres niveles de gobierno quieren dar los mismos servicios, el tema de la nación, las provincias, los municipios de cierta forma también. Por ejemplo, la educación no funciona, y uno dice, ¿quién es el culpable? No se sabe si es la nación, las provincias, si es el municipio, el intendente. La salud pública no funciona, la seguridad no funciona, se superponen fuerzas nacionales con fuerzas policiales provinciales. Entonces hay un desorden tan grande en el Estado que lo que hay que hacer es ordenar todo de nuevo, para comenzar, digamos, para refundar el Estado argentino, para que la sociedad pueda estar más ordenada y empezar a crecer. Si no, si solamente creemos que cambiando el régimen monetario esto se soluciona, estamos equivocados. O sea, el régimen monetario es muy dependiente del ordenamiento del Estado. Sí, ordenar y mucho sentido común, ¿no? Porque la verdad, haciendo la lectura que usted está haciendo, muchos se ponen a pensar, pero ¿cómo? Pagar más impuestos, todo lo contrario, porque a medida que uno quiere invertir, tiene que pagar más impuestos, cuando más ganas, más le sacan, y de alguna manera no se está dando la certidumbre para poder invertir en la Argentina o producir, aquellos que a través de empresas o pymes puedan llegar a producir, y también el tema del campo, ¿no? Eso es por un lado, o sea, el desorden tributario no deja invertir, no deja aprovechar toda la potencialidad que tiene la Argentina en términos del campo, de sus pymes, de sus industrias, pero además perjudica la calidad de vida, porque en definitiva la gente paga un montón de impuestos, a veces se los perdonan, y bueno, pero ese perdón es transitorio, pero a la larga después la gente tiene que pagar un colegio privado, una prepaga privada, a veces seguridad privada, porque el Estado no está funcionando. O sea, el Estado es bueno para cobrar impuestos nada más, pero no para dar servicios. Entonces eso es lo que tenemos que revertir. Bueno, a partir de la situación que hoy por hoy tenemos, me parece que se necesitan políticas de Estado, Jorge, ¿no? Se necesita mucha responsabilidad por parte de los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos de todos los barcos, siempre están diciendo que hay que prometerle cosas a la gente. Y después cuando llegan al gobierno, obviamente esas promesas devienen irreales. Entonces por eso es que estamos en la decadencia que estamos. Nadie le dice la verdad a la gente diciendo, bueno, vamos a ordenar el Estado, y ahora el Estado se va a comprometer a dar buenos servicios, pero esos servicios son limitados, son solamente para algunos, para los que más necesitan. No es una cosa que hay una repartija de subsidios para todo el mundo, por ejemplo. Entonces hace falta mucha más sinceridad por parte de la clase política. Estamos hablando con Jorge Colina, economista y presidente de IDEJA, que es un centro de estudios independientes y sin fines de lucro, que se especializa en temáticas relacionadas con políticas públicas. Jorge, el tema de la salud privada también es algo que se pone a consideración arriba de la mesa de la discusión y que cada vez se ve más aquejada y tiene un estado de situación que preocupa y mucho, ¿no? Bueno, hay otro ejemplo de desorden del Estado. O sea, está el hospital público, que es en teoría para todo el mundo. Ahí las provincias lo mantienen, ponen un montón de plata a las provincias para mantener los hospitales públicos. Sin un ordenamiento claro, no hay control de ausentismo. Dentro de un hospital público es lo mismo un profesional, una enfermera, una mucama que trabaja que la que está de licencia. Entonces hay un desorden, bueno, el hospital no funciona tan bien, entonces, aunque gasta mucha plata, reciben mucha plata, pero bueno, no funciona tan bien, entonces la gente quiere obra social. Viene la obra social y resulta que tampoco ya funciona la obra social. Entonces la gente ahora pasó a tener prepagas. Y ya una vez que tiene prepaga viene el político y dice, bueno, yo ahora le voy a controlar el precio a la prepaga. Y le controla el precio, con inflación alta. Claro, la prepaga lo que hace no le paga a los médicos. Entonces la persona está pagando está pagando impuestos para el hospital público, está pagando aportes de su salario para las obras sociales, está pagando de su bolsillo para la prepaga, pero resulta que la prepaga tiene congelado el precio, porque el político considera que eso es bueno para la gente, y no tiene turno número de un médico, porque el médico está siendo mal pagado por la prepaga. O sea, el desorden es muy grande, o sea, no lo va a solucionar una sola persona o con una sola decisión. Esto no se arregla tocando algunas cositas y ya esto va a empezar a funcionar. Hay que repensar el Estado argentino. Bueno, según lo que usted está diciendo, Jorge, eso es muy, pero muy complicado, más allá de la buena voluntad que haya, porque son voluntades individuales, ¿no? Que cuando se busca la conjunción de las mismas para entender el problema y transitar el camino de la solución, siempre hay algo en el medio donde el que está al lado mío y camina junto a mí
es un enemigo y yo no lo ayudo y no me ayude. A partir de ahí se distorsiona todo, ¿no? Obviamente que es difícil hacer las soluciones. Lo que pasa es que me parece que la clase dirigente ha perdido el rumbo. Técnicamente es débil, no entiende muy bien no solo los problemas, sino ni siquiera entiende por dónde salen todas las soluciones. Y políticamente buscan mucho la conveniencia de los políticos, ¿no? La conveniencia personal, de mantenerse ahí en la política, de mantenerse viviendo de la política. Y eso es lo que hizo que la gente empiece a descreer de la política, y la gran preocupación que hoy hay, diciendo, la gente parece que no va a ir a votar, ¿por qué? Porque descreyó de la política. ¿Sabes? Y él también explica el florecimiento de Milei cuando Milei dice esto es una casta que piensan solamente en ellos, y en cierta forma es cierto, no están dando ninguna solución a la gente, y están los políticos disputándose entre ellos espacios de poder, pero a la larga todo para estar ahí arriba. Jorge, y el tema del dólar en su momento preocupaba, hoy cerró a 598. ¿Cómo lo podemos entender esto y a dónde nos lleva? Y si en algún momento me parece que vamos a mirar hacia abajo y no haber nada. ¿Y qué hacemos? ¿Retrocedemos? ¿Saltamos? ¿Nos da el tiempo para saltar? ¿Cómo se maneja eso? Lo del dólar podría ser mucho peor. ¿Sí? El dólar subió un 20% en un mes. Sí. Desde comienzo de julio hasta ahora un 20%. Pasó de 400 a 500. Perdón, de 500 a 600. Sí. Pero la verdad que antes no había subido tanto. Entonces, en definitiva, lo que está haciendo es recuperando espacio. El dólar es un precio más de la economía. O sea, cuando uno va a comprar una gaseosa, le dice, che, cuesta 15% más, y uno se lamenta, a veces insulta, pero paga 15% más. Va a comprar una ropa, subió 20%, paga. Bueno, va a comprar dólares ahora, hace un mes costaba 500, ahora cuesta 600, 20% más. O sea, es un bien más en la economía, con lo cual lo que le quería decir a la gente es no es que se está escapando el dólar está acompañando la inflación. ¿Y está atrasado respecto o esta recuperación le permitió equilibrar a la inflación? Está más barato en términos reales, ajustado por inflación, que a la salida de la pandemia en octubre de 2020, y está más barato que cuando subió más, que tuvo la crisis ahí de Batakis, que salió la ministra Batakis, entró Massa. Bueno, ahí el dólar en términos reales estaba más caro que ahora. Y el tema del Fondo Monetario Internacional, de pedir plata para poder pagar y seguir pateando todo hacia adelante, este préstamo que se le pidió a Qatar, los aportes de los chinos, ¿en qué situación deja la economía argentina para un futuro? Son más plazos de ahogados. En definitiva, no es que esto va a ser nadar al que se está ahogando, que el país. Son más plazos ahogados. O sea, al FMI no le está diciendo que le dé plata, lo que está diciendo es, yo tengo que el argentino le está diciendo al FMI, yo tengo que pagarte plata, porque tengo que devolverte el préstamo que me diste. Vos tenés que prometerme de que me vas a devolver lo que te pago, porque me va a dejar sin reservas. Sí. Y eso es lo que el FMI le dice, bueno, te concedo. Haceme como que me pagas, yo después te voy a devolver. Claro. Y luego de los chinos es prestarle plata, los chinos dijeron que no. En definitiva, parecería que el Estado, desde el FMI le dijeron, no te metas con los chinos porque va a ser peor. Y luego lo de Qatar, no sé, parece una ilusión, digamos. Nadie regala plata, y menos a la Argentina, que es un incumplidor serial. Sí. ¿Y el tema del cepo, Jorge? Y es difícil salir si no hay dólares. No hay dólares si hay emisión monetaria, y la emisión monetaria es porque hay un déficit fiscal muy grande, indomable, que no se va a poder hacer el cepo, porque si todo el mundo se iría al dólar oficial y entonces explotaría el dólar oficial. ¿Y cómo se entiende a Patricia Bullrich, que está asesorada por economistas, entiendo yo, porque ella lo dice, de que apenas asuma, si es que gana las elecciones y es presidenta, se va a salir del cepo? Digamos, apenas asuma, quien asuma no puede salir. Tiene que... es una operación complicada, compleja. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo, porque hay que conseguir, digamos, el Banco Central debería conseguir dólares. Ajá. El Estado argentino debería conseguir dólares, y de dólares prestados. ¿Y quién le va a prestar los dólares? Le va a pedir un plan de ordenamiento del Estado. Porque decir, bueno, te vamos a aportar dólares, pero tenés para que devuelvas.
Esto de confiar en que los argentinos tienen muchos dólares en el exterior y lo van a traer de vuelta, eso sí que va a llevar tiempo, porque el argentino confía en la selección argentina de fútbol, Sí. confía en los amigos del barrio, pero no confía en el Estado. Por eso deja los dólares en el exterior y no los va a traer así nomás. Ya los trajo cuando subió Macri, los blanqueó y después subió Alberto Fernández y le volvió a clavar un montón de impuestos. Muchos argentinos se fueron a Uruguay por esto. Entonces, lo que hizo este gobierno con la gente que había blanqueado plata con Macri, que les hizo mucho daño económico, va a hacer de que los argentinos que tienen plata en el exterior les cueste creer que les conviene traer la plata. Sí, Jorge, lo que hablamos siempre, ¿no? La incertidumbre que genera la República Argentina, es muy difícil que vengan los inversores que Argentina necesita para producir en nuestro país. Y hay situaciones que son muy, pero muy complicadas, porque, por ejemplo, otros dicen de alguna manera entender que del cepo no se puede salir y que hay que hacerlo de una manera más lenta. Eso lo dice Horacio Rodríguez Larreta. Son ideas totalmente distintas de un mismo tema. El tema de los impuestos. Cada vez hay más impuestos y el propio Larreta dice que se van a quitar impuestos para que se pueda producir lo que tiene que ver con los juicios laborales, las indemnizaciones y todo eso para facilitar a aquel que dé trabajo por la necesidad de trabajo que hay en la Argentina. ¿Esos son planes que se pueden llevar a cabo? Sí, se pueden llevar a cabo con voluntad política. Claro. Se deberían llevar a cabo con voluntad política. Esto de que hay una indemnización por despido agravada, entonces si hay alguna falla en la registración del trabajador, el trabajador tiene derecho a pedirle 2, 3, 4 indemnizaciones al empleador. Lo único que hizo es asustar a todos los empleadores, por eso no hay crecimiento del empleo asalariado. Todo el crecimiento del empleo que hay es como monotributista o en negro. Ahora, ¿y por qué es? Y bueno, porque las leyes laborales lo que hacen es, por darle un beneficio al trabajador, penaliza al que da empleo. Bueno, el que da empleo no lo va a dar. O sea, no... el reino del revés, ¿no? El reino del revés, en donde los políticos todavía creen que está bien, ¿eh? Si uno le dice, che, hay que sacar ese agravamiento donde le querés dar un beneficio a los trabajadores para penalizando al empleador, lo que está haciendo es que ya digamos, los trabajadores no consiguen trabajo. El empleo asalariado en blanco está clavado en 6 millones desde hace 10 años. O sea, no hay más generación de empleo en blanco. ¿Cuál es el beneficio para el trabajador? Y no, los políticos ahí del Congreso, todo el mundo dice, bueno, dejemos como está. Sería sacarlo, sería ir contra los trabajadores que hoy están adentro. Claro, pero hay 18 millones que están afuera de la formalidad. No, están todos como dopados. ¿No? Difícil fundamentar para sostener esa idea, ¿no? Porque supongamos que uno tiene una pyme, un empleado le hace un juicio, prácticamente tiene que cerrar y los otros 8 empleados se quedan sin trabajo. Así es, pero es mucho peor porque no llega al juicio. El empleado amenaza con un abogado que trae él, ¿no? Sí. Entonces el pyme va a buscar otro abogado, un abogado que lo defienda a él, al pyme. Sí. Resulta que el abogado del pyme se pone de acuerdo con el abogado del trabajador, sí, y entonces terminan llegando a un acuerdo y terminan sacándole la plata al pyme, que va una parte al trabajador y otra parte al abogado del trabajador y otra parte al abogado del pyme. Sí. O sea, es un sinsentido total esto de multiplicar la indemnización por despido, porque termina siendo un negocio para trabajadores malintencionados y para abogados también, digamos, de no muchos recursos. ¿Y la política qué interés juega ahí? Porque no entender esta situación, como usted la plantea y otros tantos, bueno, prácticamente tendrá que dar alguna explicación porque la lógica me parece que no lo acompaña. La política lo que hace es entenderlo, cuando uno se lo explica, dice, tiene razón, coño, eso es un desastre, pero lo dejemos como está, porque tocarlo no sabemos qué va a pasar. Entonces, no hay voluntad política, no hay ganas de hacer las cosas. Y además técnicamente tampoco saben muy bien cómo hacerlas, entonces es bien desolador el tema. Esperemos que los jóvenes empiecen a cambiar la política, pero si los jóvenes también vienen con la idea de los viejos de que la política está para esquilmarla, para vivir de la política, digo, como está complicado. Eso le iba a preguntar, ¿se ve una renovación de la política? ¿Viene muy despacio, muy a lo lejos? Si está, no es la que debería estar entendiendo hoy por hoy
cómo es la Argentina o cómo es el mundo. Hay renovación, viene gente joven, obviamente, pero también suben con muchas ansias. Pero cuando llegan al poder, a la cúspide, y bueno, empiezan a ser conservadores, empiezan a ver de, bueno, que está lindo estar en la cúspide, y que hacer cambios que mejoren la situación de la gente son riesgosos. Pueden salir mal, la gente los puede tomar como antipopulares porque no saben explicar muy bien esos cambios, y entonces se vuelven conservadores. Entonces, son jóvenes, muchas veces técnicamente preparados, muy bien intencionados, pero en la cumbre de la política se empiezan a volver conservadores. Jorge, aprovecho para preguntarle por IDESA, que creo que que creó allá después del 2000 este Centro de Estudios Independientes sin fines de lucro. ¿Qué es? Es un centro de estudios formado por economistas, por abogados, gente que estudia política también. Lo hicimos en el 2003. 2003. A la salida de la crisis, no a la salida, cuando estaba la crisis del 2002 y pensábamos que esto podía salir adelante. Ya cumplimos 20 años, 2023, y estamos en la misma crisis que en el 2003. Dimos una vuelta y llegamos al mismo lugar. Son los ciclos en los cuales se expone siempre la Argentina, que dicen, ¿no? Así es. Tenemos 20 años más, pero en el mismo lugar, en Argentina, ¿no? La última pregunta, Jorge, abusando de su tiempo. Muchos dicen después del 10 de diciembre, después del 11 de diciembre, el 12 de diciembre. Ahora, después del el 13 de agosto, hay que llegar a octubre. Y de octubre hay que llegar a diciembre, ¿no? No hay que pasar por encima todo este tiempo para encontrar soluciones, porque si no, la situación va a ser cada vez más complicada. Hay que ver cómo salen las elecciones, no la PASO, porque la PASO es para ordenar los partidos, ¿no? Las elecciones de septiembre, a ver si hay segunda vuelta en octubre, y ahí hay que ordenar una transición. De todas formas, yo no quiero ser pesimista, pero no se haga ilusión a la gente que va a cambiar algo el 10 de diciembre. O sea, los problemas siguen igual de complicados y las soluciones necesitan mucha valentía política. Entonces vamos a ver qué es lo que viene. Pero digo, ¿se puede agravar de acá al 10 de diciembre? Se va a agravar. Se va a agravar. Eso es complicado. Eso es complicado. Sí, porque sigue emitiendo y la inflación sigue creciendo. Es decir, en junio mostró una inflación de 6% mensual, 6% mensual es altísima. Una inflación de más de 100. Ahora, ya este mes, el mes pasado, julio, ya va a dar arriba de 7 y este mes de agosto ya de nuevo va a dar 8. Entonces, una inflación de 8 de acá a fin de año es una inflación del 150% anual. ¿No dan la inflación del mes de julio ahora en agosto esperando que pasen las PASO, valga la redundancia? Es una cuestión política, ¿no? Pero la gente ya no le mueve el amperímetro, si la inflación es 6 o 7. La gente ya no llega a fin de mes, está cansada. Algunos ya ni le lleva la punta el índice de inflación. Jorge, gracias por su tiempo y seguramente más adelante lo estaremos molestando. Por ahora le mandamos un abrazo grandote. Seguro, cuando quieran, gracias. No, gracias a usted. Jorge Colina, economista, presidente de IDESA, que es un centro de estudios independientes y sin fines de lucro especializado en temáticas relacionadas con las políticas públicas, pasó por protagonista.